muy pocos son los futbolistas que llegan a convertirse en dioses, y son considerados como leyendas por los trofeos que ganan o los goles que marcan. La gente cuenta historias sobre ellos admirando su forma de jugar, pero existe un jugador que sin conseguir ningún trofeo importante se convirtió en algo más que un dios: Sócrates. El brasileño utilizó el fútbol para plantar cara a la dictadura brasileña, país que llevaba más de 20 años sometido, y Sócrates se convirtió en su líder social. Con sus impactantes mensajes se jugaba la vida, y es que lo único que hizo que no lo mataran fue su fútbol, ya que junto a Zico era el mejor futbolista del país en aquel momento. Doctor, filósofo, sociólogo y futbolista, Sócrates utilizó el fútbol para transmitir sus ideales y hacer de Brasil un lugar mejor. En cuanto a su fútbol, era un jugador espigado, elegante y gran goleador. Su inteligencia le convirtió en el jugador con más visión de juego del momento. Sus pases de tacón maravillaban al mundo y su potente disparo hicieron de él el centrocampista más temido de la época. Prepárate, porque hoy vamos a conocer a Sócrates, el revolucionario del fútbol. Olha o Zico, que beleza de bola, Sócrates ficou cara a cara, bateu! Gol! É do Brasil! Sócrates! O Brasil empata o jogo! Jogadaça do Zico! Sócrates! Sócrates nació en la ciudad de Sao Paulo, un 19 de febrero de 1954. Su padre era un apasionado de la literatura, así que llamó a sus hermanos Sófocles y Sóstenes. Raí, el menor de la dinastía, que también llegó a convertirse en estrella mundial, fue el único que se libró de tener un nombre griego. Creció entre la sesgada vida que impuso la dictadura militar, que gobernó en Brasil desde 1964, y su padre decidió quemar sus libros sobre comunismo y socialismo para proteger a la familia. Entre todo esto, el pequeño Sócrates jugaba fútbol en la escuela, como cualquier niño brasileiro. Algo en su interior lo hacía sentir diferente desde que era niño. Sus notas eran las mejores, y esto hizo que tuviera que compaginar el fútbol con la educación. Comenzó jugando en las categorías inferiores del Botafogo, hasta que en 1974, y a la edad de 20 años, le ascenderían al primer equipo. Allí permaneció 4 temporadas, en las que disputó un total de 57 partidos oficiales y llegó a ser el máximo goleador del Campeonato Paulista en 1976. Y todo esto lo consiguió prácticamente sin entrenar, ya que estaba cursando medicina en la Universidad de Brasil y tuvo menos tiempo que sus compañeros, pero aún así se convirtió rápidamente en la figura del equipo. En verano del 78, y ya con 24 años, se graduó en medicina, y esto le permitió tener más tiempo para dedicarse al fútbol, así que decidió aceptar una de las muchas ofertas que tenía, la del Corinthians. En sus primeros años con los albinegros ganó el Campeonato Paulista de 1979 y consolidó su papel en el fútbol brasileño, un papel muy reconocible por su pelo rizado y su gran barba negra. Pero lo que convertiría a Sócrates en algo más que un buen futbolista ocurriría en su tercera temporada, y es que el espigado centrocampista tuvo belleza para jugar y capacidad intelectual para defender su discurso ante la época. Su 1,90 m fue sinónimo de fútbol vistoso, estético y ofensivo, aunque la interpretación de las realidades fue su mayor virtud. Ese combo actuó a inicios de los 80, cuando una derrota contra el Guaraní se transformó en el chispazo que encendió la democracia corintiana. Tras aquella derrota, los aficionados de Corinthians bajaron a agredir a sus jugadores, entre ellos Sócrates. Tras horas encerrados en el vestuario, el brasileño dijo que lo arreglaría, y así hizo. En los siguientes partidos anotó muchos goles, pero jamás los celebraba, y cuando sus aficionados le preguntaron que por qué no lo hacía, él dijo que hasta que no animaran incondicionalmente el equipo, no volvería a ser el de antes. La afición lo entendió, y de esta forma se convirtió en el primer jugador en domesticar a los hinchas. En 1981, un joven sociólogo, Adilson Monteiro, fue nombrado presidente, y esto dio inicio a una transformación absoluta, apoyada en figuras bien distintas como Sócrates, Vladimir, un representante de la clase negra obrera, y Walter Casagrande, un joven rebelde. La dictadura en el país iba a más, pero dentro del equipo construyeron su propia burbuja,
Y es que la democracia corintiana trataba de decidir entre todos, prácticamente todo. ¿Quién jugaba de titular? ¿Cómo entrenarían? ¿Qué camisetas llevarían? ¿Y hasta cuándo detener el bus para mear? Sumado a esto, los jugadores decidieron salir con pancartas y mensajes a favor de la democracia. Aficionados de todo el país se hicieron eco de la democracia corintiana y cada vez había más gente apoyándolos. Aparte de eso, los buenos resultados llegaron de la mano. Liderados por Sócrates, ese año conquistaron el campeonato paulista. El brasileño ya era una auténtica estrella. Anotó 34 goles y sus famosos pases de tacón creaban tendencia. Todo esto haría que Tele Santana decidiera contar con él para el Mundial del 82. Sus compañeros decidieron que él representaría mejor que nadie la canariña, así que pese a estar cico en el equipo, fue nombrado capitán. Allí cayeron en la segunda fase de grupos, donde quedaron por detrás de Italia, pero Sócrates hizo un gran torneo y transmitió un mensaje al mundo entero, ya que cuando marcaba, siempre levantaba el puño en alto, permanecía serio, mirando al frente, desafiando la dictadura brasileña. Tras el Mundial de España volvería a Corinthians, donde permanecería 2 temporadas más, y el éxito continuaba. El experimento fue un auténtico éxito, ya que en la 83 volverían a conquistar el campeonato paulista por segundo año consecutivo. Además de eso, volverían a aprovechar su gran nivel futbolístico para transmitir otro mensaje. Cuando se asomaban las elecciones a gobernador, utilizaron una camiseta con el siguiente mensaje: el día 15 vota. Los rostros de los 4 cabecillas del suceso se replicaron por todos los medios, saltaron cualquier cerco de censura, se transformaron de forma definitiva en un ejemplo para una sociedad encorsetada y en peligro por los militares. Por otro lado, el doctor Sócrates era una maravilla futbolística. Pese a tener las condiciones físicas de delantero centro, su gran inteligencia hacía que jugara de centrocampista, y tras anotar 172 goles en 6 temporadas, grandes equipos de toda Europa intentaron hacerse con sus servicios. Esos rumores sentaron muy mal al pueblo brasileño, ya que en aquella época la venta al exterior era todavía casi una excepción para el fútbol sudamericano. Con Zico en la liga italiana, él era la máxima estrella futbolística de Brasil del momento, y que se fuera sería un drama. Pero el compromiso social de Sócrates era tal que prometió que si se aprobaba la enmienda en la Cámara de Diputados, se quedaría, pero eso no ocurrió. La enmienda no se aprobó por 22 votos, y frustrado, Sócrates aceptó la oferta de la Fiorentina italiana. De esta forma, y tras 6 temporadas, la democracia corintiana se diluyó, pero el germen quedó activo en los brasileños. En Italia duró poco tiempo, tan solo una temporada. Él sufría mucho porque no podía entender que para el jugador italiano el fútbol fuera un trabajo y no una diversión. Allí no encajó muy bien con la filosofía del fútbol europeo y tras terminar la temporada decidió regresar a su país. Entre 1985 y 1989 pasó por Flamengo, Santos y volvió para despedirse en el Botafogo. Pero entre medias de todo esto, aprovechó el Mundial del 86 para seguir con su activismo, donde luciría sus famosas cintas de cabeza, con los mensajes de México sigue en pie, necesito justicia o no a la violencia. En aquel torneo, por cierto, llegarían hasta los cuartos de final, donde caerían por penaltis ante la Francia de Michel Platini. Ese torneo fue el último en el que pudimos ver al gran Sócrates, ya que tras la competición nunca más pudo sentirse como en aquellos años durante la democracia corintiana. Tras el fútbol hizo miles de cosas, ejerció como doctor y no dejó de pelear ante las injusticias. Durante toda su vida estuvo peleando una batalla interna frente al alcoholismo, y esta batalla fue la única que perdió, ya que murió el 3 de diciembre de 2011. Antes de morir dijo que quería volver a ver a Corinthians conquistando la liga, y así ocurrió. Los jugadores de Corinthians, que 90 minutos más tarde celebrarían el título de campeones de liga, tras 6 años de sequía, se pararon en el círculo central y alzaron sus puños al cielo. La bulliciosa multitud del Timao redobló sus esfuerzos habituales y vitoreó al cielo con rabia y emoción. Sócrates acababa de morir, víctima de una cirrosis hepática. Y es que fue en ese breve instante en el que Sócrates se transformaría en mito.